tan importante como hoy, la conversación que vamos a mantener, yo creo que es imprescindible y necesaria. Sí. Porque los libros han contribuido bastante en nuestra vida, que sí. El libro prácticamente es uno de los grandes aliados y uno de los grandes amigos del hombre. Yo creo que tienen que estar ahí, debían tener su día y creo que lo tienen y se lo merecen. Hombre, un día como hoy, 23 de abril, faltaría más. Yo creo que ya te habrás dado cuenta lo que tengo aquí. Wow. Paulo Coelho, y vamos, nada más y nada menos que El Alquimista. Por lo menos déjame tocarlo. Uno de tus favoritos. Madre mía. Pues sí, este libro significó mucho más, mucho para mí, muchísimo. Te lo devuelvo. No lo puedes tener. Y espero que lo disfrutes, porque es un libro que llegó a mí en el momento correcto. El mensaje que traía pude canalizarlo y sobre todo se suele hablar de leer los libros, pero después hay libros que necesitas vivirlos. Este es uno de ellos, que tienes que ser un vividor del alquimista, no un lector del alquimista. Cuando consigues eso, te transformas en el personaje del libro, ¿no? Y puedes acabar yendo también a por tus sueños. ¿Qué sería de la vida sin los libros, Gines? La vida sin los libros sería una vida en la que nos negaríamos a muchas cosas, ¿no? Estaríamos dejando de vivir ciertas cosas. Los libros ayudan a potenciar la imaginación. Tendríamos menos imaginación sin libros. Imagínate a los niños que sueñan con duendes, con tal, y al final acaba escribiendo un libro sobre duendes o acaba siendo un actor, porque los libros están para esto. Nuestra imaginación nos ayudan incluso a mirar hacia el pasado, ¿no? ¿Cómo sabes cómo era la Guinea de hace 100 años? Eso solo lo puedes encontrar en un libro o en una fotografía o en un documental. De modo que los libros están para esto, para ayudarnos a viajar en el tiempo. El libro te ayuda a crear mundos sentado en un solo sitio. Básicamente ese es el resumen. Viajar en el tiempo y viajar a lugares sin apenas moverte de tu sofá. Ya no hablamos de la información y el enorme conocimiento que nos aportan los libros. Sí, totalmente de acuerdo. Muchas veces, Gines, asociamos la lectura con los libros, aunque sean dos actividades que muchas veces o siempre vayan estrechamente unidas o relacionadas, pero estarás de acuerdo conmigo de que hay una pequeña diferencia entre lo que es leer y leer libros, ¿a que sí? Sí, porque un chico o una chica, un estudiante, lee libros, pero son libros de texto. Le están hablando ahí del aparato digestivo y del clima de la región continental. Pero cuando hablamos de libros, de leer libros y del mundo de la literatura en cuanto a libros, estamos hablando de libros que despiertan tu imaginación, libros que te transportan más allá de solamente el lado académico, ¿no? Sabemos que hay libros que son puramente para formación y los lees y claro, lees, pero cuando hablamos de soy un lector de libros, estamos hablando de que te gusta lo de leer libros, novelas, poesías, ensayos, todo esto. Sí, tú lo has dicho, muy aparte de que leer nos aporte conocimiento, que podamos viajar en el tiempo, que podamos obtener muchísima información, conocer otras culturas, leer también puede llegar a ser placentero, ¿no? Pues sí, fíjate, la verdad es que sí, porque yo me acuerdo perfectamente que suele darme esos ataques, ¿no? Cierras la puerta de la habitación y dices, hoy no me muevo. Coges tu libro y cuando te das cuenta, madre mía, han sido 100 páginas o 200, dices, descansa. Te acuerdas que ya son las 4, tienes que comer algo, por favor, y se hace placentero, la verdad, porque da gusto. Uno
se ven los libros, una persona acaba nutriéndose tanto que a veces te olvidas que pasa el tiempo, sí. Los libros son muy, muy placenteros. Pero ¿cómo llegar a tocar cómo llegar hasta ese éxtasis, ¿no? O ese extremo. En primer lugar, tienes que leer sobre lo que te gusta. De hecho, es una de las cosas que hace que mucha gente no lea, porque quiere empezar justo. Es muy de novelas, digamos, románticas, y empieza con una novela policíaca y dice, no, es que no me gusta. Sí, porque estás leyendo justo lo que no te gusta. Y descubrir lo que nos gusta, obviamente lo encontramos leyendo y leyendo. Sí. Hay veces que, sobre todo cuando no sabes qué te gusta, cuando no sabes qué te gusta, vas directo a ello. Ya después puedes explorar otras cosas. Pero cuando aún no sabes qué te gusta, básicamente lo que tienes que hacer es leer un poquito de todo hasta que digas, oye, me hace más chic esto, y seguir ya por ahí. Pero todos deberíamos tener esta necesidad incesante de leer libros. Pues sí. ¿Por qué? En primer lugar, los libros te ayudan a conectar contigo porque te dan ese espacio de soledad, y a mucha gente le da miedo la soledad. El libro es como un retiro contigo mismo y con otra persona que no está. Y esto es lo que hace que tú te puedas centrar en ti, porque muchas veces pasa que estamos más dados a otras cosas, al ruido, a la música, que está bien, pero después necesitas ese momento de silencio. Los libros traen mucho silencio, traen mucha calma, traen mucha paz. Y aparte de esto, tienes que darte cuenta que necesitas tiempo para ti, para lo tuyo, y muchas veces, por lo menos yo lo encuentro en los libros, ese momento de para mí. Qué bien suena eso. Locuras. Hombre, locuras, pero que son bonitas y valen la pena. Vale, totalmente de acuerdo. En una sociedad como la nuestra, donde la cultura de la lectura, la cultura de leer libros no está bien arraigada, ¿cómo podemos incrementar o buscar alternativas para intentar paulatinamente, de alguna manera u otra, buscar solución ante esta problemática? La problemática está en leer, y muchas veces parte de la lectura está en tener contenido de aquí, contenido propio, contenido nacional, porque muchas veces tenemos cosas que están totalmente desconectadas de nuestra realidad, y al estar desconectadas no estimulan tanto. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer es producir más. O sea, hay veces que hablamos de escritor y es como que uno se esconde. Bueno, también soy. No, tienes que decirlo con contundencia. Soy escritor. Porque el escritor es simplemente el que escribe. No es como lo de los científicos, ¿no? Cuando piensas en un científico, ¿en qué piensas? ¿O en quién? Un señor o una señora con bata totalmente, no sé qué, con unas gafas raras. Dices, pero vas a ver a alguien que tiene 25 años, cuando hablamos de científicos de la universidad de han descubierto, piensas en gente rara. Claro. Pero cuando vas a ver a la gente, te vas a dar cuenta que wow, son gente normalía como yo, que te dice, pues fíjate, tengo hambre, voy a comer algo, y dices, pues sí, es lo mismo que pasa con lo de escribir. Hay que producir más. Es producir más y vender más. Hay que saber vender lo que has producido. Si llevas una librería, tienes que llenarla de más libros, ver qué se vende y seguir comprando de eso y promocionarlo. Es como las librerías están como apartadas, como que, a ver, es para gente rara, ¿no? Se tiene que comercializar mejor el sector del libro aquí, para que a la gente le guste, como se comercializa lo de la cerveza, como se comercializa por ejemplo, de los preservativos, que hay campañas de no sé qué. Oye, pues lo mismo se tiene que hacer con el libro. No podemos tener una feria del libro solo una vez al año. Por cada mes, por cada trimestre, algo del libro, una presentación. Tiene que haber más de esto, porque el cambio no viene de la noche a la mañana. La gente se tiene que acostumbrar. Y parte de eso es que la gente que se dedica a esto, a escribir, a vender libros, lo haga mejor, pueda
vender esto mejor, porque básicamente todo se trata de cómo lo vendes para que sea aceptable, para que sea más consumido. Por ejemplo, más concursos de lectura. Oye, vamos a hablar del libro de no sé quién, la gente lo pilla, lee y después se hará un concurso, hay un bote y la gente se anima a leer este libro porque después tal. Más, no sé, actividades, antologías, cosas hay que producir más. Porque a día de hoy solo disponemos de los concursos de la EGLE, sí, los del Centro, y los del Centro Cultural Español. Después está Dreams, Sabor a Miel, que también con sabor a miel. Tiene que haber más de esto. Pero podemos considerar que ya tenemos un número considerable de lectores y escritores. Sí, sabiendo que somos un país bastante pequeño, sí. Es que muchas veces se nos suele olvidar este pequeño detalle, que por ejemplo España tiene 40 y pico, casi 50 millones de habitantes, Estados Unidos está en 300 subiendo, China está en 1000 o 2000, no sé, pero somos 1 millón o 1 millón y poco más. Sí. Entonces te das cuenta de que para lo que tenemos vamos bien. Yo siempre soy optimista en ese sentido y las nuevas generaciones venimos tocando fuerte porque de repente te das cuenta de que hay bastante gente ya escribiendo y bastante gente que acude a los recitales, a las presentaciones y que compra. Entonces la gente se va haciendo más consciente de todo esto. Yo creo que vamos bien. Vamos bien, sí. Pero nos hace falta. Sí, toca seguir trabajando porque en el momento en el que te conformas ya la has liado. Di que sí. Los pies en la tierra hay que tenerlos siempre. Muy interesante y muy importante. ¿Crees que se puede vivir de la escritura, por decirlo de alguna manera? ¿Se puede vivir de los libros, en el caso de un escritor, en nuestra sociedad? Responder esa pregunta en las cámaras es bastante tentativo. Sí, tentativo, pero bueno, toca, es lo que toca. Yo creo que sí. ¿Cómo es lo que tenemos que conseguir? Porque desde el momento en el que pienses que no puedes vivir como escritor aquí, no vas a vivir como escritor aquí. ¿Vale? Todo es cuestión primero de que tú creas que sí, porque la verdad es que es así. La cuestión es que tenemos que descubrir el cómo hacerlo. Y el cómo pasa por saber vender. Yo me acuerdo de una anécdota de un escritor, el que escribe Padre Rico, Padre Pobre, Robert Kiyosaki, y en una entrevista alguien le pregunta, oye, si yo no te considero buen escritor, yo tengo un libro escrito y me considero mejor escritora que tú, pero ¿qué pasa? Y tú dices, oye, tú eres mejor escritora, pero yo vendo mejor. Te aconsejo que vayas que hagas un curso de ventas. Los escritores, como te estaba diciendo, es como que se esconden, como que nadie quita pecho con, oye, soy escritor. Y toca ya sacar pecho y vender lo tuyo y facturarlo, hacer tu recital, hacer tus noches o tus sesiones de escritura, del libro, de lo que sea, pero facturar. Que vengan 2 personas, sabes que cuentas con un público, una demanda de 2 personas, porque a veces darlo todo gratis tampoco. Y otra cosa también está en que la gente piensa que como escritor tienes que hacer dinero aquí, no. Tú puedes escribir perfectamente, nadie enterarse o poca gente enterarse que escribes aquí, pero tu libro se está vendiendo en España, en Latinoamérica, lo has traducido a idiomas y se está vendiendo en otra parte. Es que debemos tener en cuenta que el mundo no se limita solo a Guinea. Tenemos que saber que hay un mundo más allá y tienes que primero hacerte lo suficientemente bueno como para que guste lo tuyo. Por ejemplo, hemos hablado de Paulo Coelho. Paulo Coelho no vende solo en Brasil. Te van a decir que El Alquimista es un éxito mundial porque se vende en prácticamente todas partes. Eso es lo que tenemos que conseguir, eso es lo que a lo que tenemos que aspirar todos los escritores de aquí. Tenemos que mirar más allá de nuestras fronteras, pero para eso se exige nivel. Tenemos que seguir desarrollándonos como escritores
para acabar siendo lo suficientemente buenos como para que lo nuestro guste y venda fuera. En palabras de la renombrada autora nigeriana Chimamanda Ngozi, no sé si te suena. Sí, Chimamanda. Dice, bueno, en una de sus frases, entre las más populares, dice lo siguiente: elegir escribir es rechazar el silencio. Muy profunda. Sí, muy profunda y contundente, porque esa es otra realidad de la escritura, ¿no? Porque muchas veces como escritor tienes que primero compartir tus propias ideas. Muchas veces dejas tus ideas en un ensayo o en una novela, se puede ver lo que piensas tú. Entonces, obviamente, desde el momento que escribes algo, la gente lo va a leer y la gente está y entonces estás a merced de las interpretaciones de las personas, de las críticas. Así que después de escribir no se puede hacer el silencio, sobre todo cuando somos ese tipo de escritores que se hace más, que es más, tiene una letra con una especie de daga que siempre está para pinchar y para despertar conciencias. Entonces cuando eres ese tipo de escritor, sobre todo, no hay manera de que lo que escribas acabe ahí. Siempre dará de qué hablar, para bien o para mal. Yo creo que sí. El escribir te quita mucho del silencio, muchísimo. Sin lugar a dudas. Tengo una sorpresa para ti. Y fíjate, me sorprendió a mí también el día que llegué a casa de un amigo y me dice: pues fíjate, tengo una sorpresa para ti. Yo me quedo en plan, a ver, me vas a regalar 1.000.000 de francos, digo. Y me enseña esto. Digo, a ver, ¿de qué va esto? Me dice, no, ve a la página 16. Voy a la página 16 y me encuentro con esto. Ese libro es la publicación que hizo el Centro Cultural de la primera vez que me enfrenté a lo de la escritura de verdad, que dije, a ver, los escritores escriben. Y me presenté a un certamen, el certamen del Día de la Hispanidad en 2020, y unos meses después me llaman diciendo, usted ha ganado en la sección narrativa, y me quedo en plan, ¿qué? Pues aquí estoy en la página 8 entre los presentadores y me dice, vea las 50 y... tenemos las 50 y... a ver, que lo mire, 9. Y aquí empieza la obra. Aquí empezó todo, la verdad. El camino fácil. Y ya después yo mismo tengo la versión completa del libro que estaremos trabajando para que se publique lo antes posible. Y me gustaría leerte parte de lo que dice aquí. He resaltado sobre todo en la página 72 nos habla, o la 71 sí, por ejemplo, si me permites, aquí dicen: cuando su madre se alejó y ella se quedó sola, sus ojos se detuvieron por enésima vez en su pequeño. Era inevitable. Reconoció que a ella le había tocado la peor parte, porque se suponía que no se tenía que tropezar con la misma piedra con la que se había tropezado su hermana Iñebe hace poco. Se suponía que tenía que haber aprendido de ese error, pero todo eso quedó atrás, en el pasado. Atrás habían quedado los reproches de muchos familiares cuando se enteraron de que ella se había quedado preñada. Ya parecían menos dañinas las miradas despectivas de tanta gente que la había visto como un contundente fracaso. En ese instante descubrió cómo fue que de repente su hermana gemela Iñebe se había vuelto un corazón valiente. Ella había descubierto lo que descubren todas las mujeres que se convierten en madres, que el dolor físico del parto, las burlas, los desprecios y cualquier dificultad quedaban holgadamente compensadas con la fuerza que despierta el amor hacia un hijo. Y decidió que, a partir de ese momento, ser valiente ya no era una opción. Aquí empezó todo. Y cuando después acabaron llegando más premios, es como que te dices, wow, ¿dónde estaba metido?
Y todo eso empezó justo después de leerme El alquimista. Es cuando me dije a mí mismo, me gusta escribir y tengo que hacerlo. Y es lo mismo que le digo a la gente, te gusta escribir, escribe. Que no eres bueno, créeme, muchos se hacen buenos a base de práctica. Exacto. Y eso es lo que le digo siempre a todo el mundo, ¿no? Eres pintor, pinta. No te saldrán los trazos de manera excelente la primera vez, pero eres periodista, pues a lo mismo. Eres actor, pues actúa. Las veces son las que a veces dan, o sea, los números son los que a veces nos acreditan. Bruce Lee suele decir algo así como que no le temo al hombre que da 1000 patadas, sino el que da una patada 1000 veces, porque el tío se ha hecho maestro en esa patada. Eso es lo mismo que toca aquí, decirle a toda la gente que le gusta en especial la escritura, que lo de bueno o malo, esa es la ventaja que tiene la escribir, que es muy subjetivo. Tú puedes decir que ese autor es muy, muy malo. De hecho, después he leído críticas de Paulo Coelho, que hay gente que dice que se mete con rollos de religión. Que, oye, siempre hay de todo y eso es lo bueno. Pero la cuestión está en que tú tienes que decidir ir a por tus sueños, a por tus objetivos. Porque después puede ser tarde, después te puedes arrepentir. Y cuando alguien me preguntó, o sea, lo vi en un vídeo, alguien preguntando cuál es, de hecho eso es algo de lo que también habla un orador de Les Brown, dice, habla del lugar más rico del mundo y la gente se podría pensar que es la bolsa, los bancos, no, te dice que el lugar más rico del mundo es el cementerio, porque ahí están enterradas muchas empresas que nunca se abrieron, se constituyeron. Ahí están muchos escritores que no publicaron un libro, que no escribieron. Allá hay muchos cuadros que nunca se pintaron, de modo que el cementerio está lleno de muchísima riqueza, está lleno de cosas que pudieron ser y que al final no fueron. Entonces mi pelea personal es la de robarle parte al cementerio y dejarlo aquí para los vivos. Dejar algún libro, dejar otro libro y dejar otro libro y que se vayan quedando cosas, porque si no se quedarán en el cementerio. Y eso es lo que tenemos que perseguir todos, ir a por nuestra leyenda personal. Y si tu leyenda personal es escribir, escribe. Así que te dio maneras de escritor, de lo que sea. Sí. Tus anécdotas en el trabajo, cosas así. Ya después puedes tener a otra persona que te lo corrige, te lo pule, pero tú escribe. Yo siempre le animo a la gente así. He acabado ayudando a mucha gente que tú escribe, ya después se te revisa, pero primero escribe.